El sol caía sin piedad sobre la tierra seca. El polvo se levantaba con cada paso, como si incluso el suelo quisiera escapar de aquel pueblo condenado al olvido. Los viejos del lugar solían decir que Dios había dado la espalda a San Gregorio, un caserío escondido entre montañas áridas y campos agrietados donde el hambre se había convertido en una costumbre. Las casas de adobe, con techos de teja rota, parecían ruinas abandonadas, y sin embargo, todavía había quienes intentaban sobrevivir entre esas paredes cuarteadas por el tiempo. Entre ellos estaba Ezequiel Ramírez, un campesino de rostro curtido, manos ásperas y mirada cansada. Había heredado la misma pobreza que su padre, y que el padre de su padre antes de él. Su pequeña parcela apenas producía maíz lo suficiente para sostener a su esposa Rosa y a sus 2 hijos pequeños, Tomás y Lucía. Cada mañana, antes de que el gallo cantara, Ezequiel ya estaba en el campo, golpeando la tierra con el azadón, esperando que alguna semilla se apiadara de él. Pero el sol era cruel, la lluvia esquiva y la tierra ingrata. La cosecha nunca alcanzaba, y el hambre se sentía como un huésped eterno sentado en su mesa. En el pueblo todos compartían la misma desgracia. Las mujeres acudían al pozo con cántaros vacíos, a veces regresando con agua turbia que enfermaba a los niños. Los hombres fumaban tabaco barato, rumiando su frustración. Nadie tenía trabajo fijo, las únicas monedas que circulaban eran las que traían los arrieros de paso, y aún así eran pocas. A pesar de la miseria, había algo que nunca faltaba, las historias. En las noches sin luna, los ancianos se reunían en la plaza para hablar de sucesos extraños. Algunos decían haber visto sombras caminando entre los maizales, otros juraban escuchar risas en medio del viento. Y siempre, inevitablemente, se mencionaba al diablo. Según contaban, en tiempos de desesperación, el demonio se aparecía en los cruces de camino para ofrecer fortuna a los hombres dispuestos a pagar un precio. Nadie decía conocer a alguien que lo hubiera visto de frente, pero todos hablaban de un vecino lejano, de un primo de un amigo, de un arriero perdido. El rumor era tan viejo como el pueblo mismo, y aunque la mayoría lo tomaba como superstición, había quienes escuchaban con demasiada atención. Ezequiel era uno de esos. No porque creyera ciegamente en los cuentos, sino porque su hambre le había arrancado la fe en casi todo lo demás. Cuando miraba a su hija Lucía dormir con el estómago vacío, envuelta en una manta agujereada, sentía una punzada en el pecho que lo hacía pensar en cualquier salida. Y si esa salida implicaba escuchar las historias prohibidas, entonces lo haría. Una tarde, después de un día particularmente cruel de trabajo bajo el sol, Ezequiel regresó al rancho con las manos vacías. Rosa lo esperaba con los ojos hundidos y la cara tensa. «No queda más maíz», dijo ella, sosteniendo el costal vacío. «Ni un grano». Ezequiel no respondió. Se dejó caer en un banco de madera y se cubrió el rostro con las manos. «¿Qué vamos a hacer, Ezequiel?», insistió Rosa, con la voz quebrada. «Los niños». Él levantó la mirada. Había una sombra extraña en sus ojos, mezcla de rabia y desesperanza. «Voy a encontrar la manera, Rosa. Te lo juro». Pero dentro de sí, no sabía cómo. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, Ezequiel salió a caminar por los caminos polvorientos. El silencio era tan profundo que hasta el canto de los grillos parecía apagado. Miró al cielo estrellado, buscando respuestas, pero las estrellas parecían reírse de él, lejanas e indiferentes. Caminó sin rumbo hasta llegar a un viejo cruce de caminos, un lugar donde los arrieros solían perderse. Allí, bajo la luz pálida de la luna, recordó las historias de los ancianos: si alguna vez necesitas al diablo, búscalo en un cruce. Él siempre aparece donde las decisiones se dividen. Ezequiel sonrió con amargura. «Si de verdad existes», murmuró, casi en un suspiro, «muéstrate». No obtuvo respuesta. Solo el viento seco que levantaba polvo. Regresó a su casa con los pies cansados, sin nada más que la confirmación de su propia locura. Pero dentro de él algo había cambiado. La idea se había sembrado, como semilla en tierra seca, quizás la única salida era pactar con lo prohibido. Los días siguientes fueron aún más duros. Tomás cayó enfermo con fiebre, y Lucía lloraba de hambre hasta quedarse dormida.
Rosa hacía milagros con lo poco que tenía, pero sus ojos se llenaban de lágrimas cuando creía que nadie la miraba. El pueblo también se hundía en un silencio extraño. Una vaca apareció muerta sin explicación, un anciano aseguró haber visto a un hombre vestido de negro caminando cerca del río. Los rumores crecían, y con ellos, el miedo. Una tarde, en la plaza, Ezequiel escuchó a un viejo llamado don Aurelio contar una de sus tantas historias. Dicen que el diablo paga en oro, decía el anciano, con voz rasposa. Pero no regala nada. Todo lo cobra, tarde o temprano. Y siempre cobra más de lo que da. Los muchachos rieron nerviosos, pero Ezequiel se quedó en silencio, grabando cada palabra en su mente. Esa noche, mientras Rosa y los niños dormían, volvió a salir. Caminó otra vez hacia el cruce de caminos. El aire estaba más frío que de costumbre, y la luna se escondía tras nubes oscuras. Ezequiel se detuvo en medio del cruce, con el corazón golpeando fuerte. «Si estás ahí, escúchame», gritó con la voz quebrada. «No me importa lo que quieras, no me importa lo que pidas. Solo quiero que mi familia viva, que mis hijos no mueran de hambre». El silencio fue tan profundo que pensó estar hablándole a la nada. Pero entonces, un perro aulló a lo lejos, y una ráfaga de viento helado lo envolvió. Ezequiel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró alrededor, pero no vio a nadie. «Cobarde», susurró para sí, apretando los dientes. Sin embargo, mientras se daba la vuelta para regresar, notó algo extraño en el suelo. Allí, en medio del polvo, brillaba una moneda. Una moneda que no había estado antes. Se agachó, temblando, y la recogió. Era de oro puro, tan pesada que parecía imposible que alguien en el pueblo pudiera poseerla. Su superficie estaba marcada con símbolos que no entendía, y al tocarla sintió un calor extraño en la palma de su mano. Ezequiel tragó saliva. No había visto a nadie, no había escuchado una voz, pero en su interior supo que la respuesta había llegado. Lo que no sabía era que, con esa moneda, había abierto la puerta a una riqueza maldita que cambiaría para siempre el destino de San Gregorio. Ezequiel no podía apartar la vista de aquella moneda. La guardó en el bolsillo, apretándola como si fuera lo único real en ese momento. Caminó de regreso a su rancho con pasos temblorosos, mirando constantemente sobre el hombro, temiendo que alguien lo siguiera. Pero el camino estaba vacío, y el silencio era tan espeso que hasta los grillos parecían haber callado. Al llegar, Rosa lo esperaba en la puerta. Había escuchado sus pasos en la oscuridad. «¿Dónde andabas, Ezequiel?», preguntó con desconfianza. Él dudó. No podía contarle lo que había pasado, porque ni él mismo lo entendía. Así que solo murmuró. Necesitaba pensar. Ella no insistió. La noche se tragó las palabras, y los dos entraron a la casa sin hablar más. Al día siguiente, Ezequiel fue al mercado del pueblo vecino. Allí, entre puestos improvisados y comerciantes desconfiados, sacó la moneda y la ofreció como pago. Los ojos del mercader se abrieron con sorpresa. Nunca había visto algo así en manos de un campesino. Probó el oro con los dientes, lo pesó en la palma de su mano y, tras dudar un momento, aceptó. Con esa moneda, Ezequiel compró maíz, frijol, sal, un poco de carne y hasta un vestido nuevo para Lucía. Volvió a casa cargado de provisiones como nunca antes. Rosa lo miró incrédula. «¿De dónde sacaste todo esto?», preguntó con el ceño fruncido. Ezequiel sonrió forzadamente. «El patrón me pagó un trabajo atrasado. Eso es todo». No era verdad, pero ¿cómo explicarle que había encontrado una moneda en un cruce de caminos después de invocar al diablo? Por un tiempo, la familia pareció respirar aliviada. Los niños comieron hasta saciarse, Rosa volvió a sonreír, y Ezequiel sintió por primera vez que podía darle algo de dignidad a su hogar. Pero, en el fondo, la duda lo consumía. ¿De dónde había salido realmente esa moneda? ¿Y por qué sentía que alguien lo observaba desde la sombra cada vez que la recordaba? Pasaron los días. Una noche, incapaz de dormir, Ezequiel decidió volver al cruce. Llevaba en la mano una lámpara de aceite, que apenas iluminaba el camino.
El viento soplaba fuerte, y la oscuridad era tan profunda que parecía tragarse la luz. Cuando llegó al cruce, se quedó quieto, con el corazón latiendo como un tambor. «Sé que estás ahí», dijo en voz alta. «Muéstrate». El silencio se prolongó tanto que empezó a pensar que estaba loco. Pero entonces, escuchó un paso detrás de él. Ezequiel se giró bruscamente, y la lámpara iluminó una figura que parecía haber surgido de la nada. Era un hombre alto, vestido con un traje negro impecable, como un forastero que jamás podría pertenecer a un pueblo tan pobre. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro, pero sus ojos brillaban con un resplandor rojizo. «Buenas noches, Ezequiel Ramírez», dijo el desconocido, con una voz grave y serena. Ezequiel tragó saliva. ¿Quién es usted?» El hombre sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos. «Un amigo. Digamos, un compadre». La palabra compadre retumbó en la mente de Ezequiel como un eco extraño, familiar y al mismo tiempo aterrador. ¿Esa moneda era suya?, preguntó Ezequiel, con la voz temblorosa. «No. Era tuya desde el momento en que la recogiste», respondió el hombre. «Yo solo la dejé donde sabías que ibas a encontrarla». Ezequiel sintió un escalofrío. «¿Qué quiere de mí?». El hombre dio un paso adelante. A pesar de la oscuridad, su figura se veía nítida, como si la noche misma lo iluminara. «Nada, por ahora. La moneda es un obsequio. Una muestra de lo que puedo darte si confías en mí». «¿Y qué pide a cambio?», replicó Ezequiel, desconfiado. El hombre entrecerró los ojos, y una sonrisa ladeada apareció en su rostro. «Todo a su tiempo, compadre. Todo a su tiempo». El silencio volvió a adueñarse del lugar. Solo se escuchaba el crujir de las ramas secas. Ezequiel apretó la lámpara con fuerza, temiendo que se le escapara de las manos. «¿Y si no acepto nada más?», se atrevió a preguntar. El hombre rió suavemente, un sonido que no parecía humano. «Ya aceptaste, Ezequiel. Al recoger la moneda, abriste la puerta. No hay marcha atrás». Ezequiel sintió un vacío en el estómago. Quiso protestar, pero las palabras murieron en su garganta. El hombre se inclinó hacia él, lo bastante cerca como para que pudiera sentir un aliento helado en el rostro. «No temas», susurró. «La riqueza traerá respeto. El respeto traerá poder. Y el poder te dará lo que siempre quisiste para tu familia». Ezequiel cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, la figura ya no estaba. Solo el viento agitaba las ramas, y el cruce estaba vacío. Corrió de regreso al rancho, con la respiración entrecortada. Entró en la casa sudando, como si hubiera visto un fantasma. Rosa se despertó sobresaltada. «¿Qué te pasa?», preguntó alarmada. Ezequiel no respondió. Se dejó caer en la cama, temblando. Durante los días siguientes, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Los cultivos de Ezequiel, que antes se marchitaban bajo el sol, comenzaron a florecer inexplicablemente. Su huerto daba frutos abundantes, y sus animales, que antes morían sin razón, engordaban sanos y fuertes. El campesino vendía lo que producía y siempre recibía más dinero del esperado. El pueblo entero empezó a murmurar. ¿Qué hizo Ezequiel para tener tanta suerte?, preguntaban unos. «Eso no es normal», decían otros. Rosa estaba feliz al ver la despensa llena y a sus hijos alimentados, pero algo en el rostro de su marido la inquietaba. Había una sombra en su mirada, un brillo extraño cada vez que contaba las monedas. Una noche, mientras revisaba el saco donde guardaba el dinero, Ezequiel notó algo perturbador. Entre las monedas de cobre y plata, siempre aparecía una nueva de oro. Igual a la primera. Nunca la ponía allí, pero siempre estaba. La tocaba, y un calor inquietante recorría su piel. Se preguntaba si debía contárselo a Rosa, pero cada vez que lo intentaba, la voz del hombre vestido de negro resonaba en su cabeza. «Ya aceptaste, Ezequiel. No hay marcha atrás». El campesino intentaba convencerse de que todo era para bien. Tenía lo que siempre soñó: comida, respeto,
abundancia. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que el precio aún no había sido revelado. Y, en algún rincón oscuro del pueblo, alguien, o algo, lo observaba, esperando el momento de cobrar lo pactado. La vida de Ezequiel Ramírez cambió en pocas semanas. De ser un campesino harapiento y olvidado, pasó a convertirse en el hombre más próspero de San Gregorio. Sus cultivos crecían como nunca antes se había visto en esas tierras áridas. El maíz alcanzaba alturas insólitas, las calabazas parecían globos inflados, y hasta las gallinas ponían huevos con una frecuencia que sorprendía a todos. La gente murmuraba a sus espaldas. Algunos lo admiraban, otros lo envidiaban, pero la mayoría lo miraba con recelo. Nadie en el pueblo entendía cómo aquel hombre, tan pobre como todos, había logrado tanta abundancia de un día para otro. «Eso no es natural», decían las viejas en la plaza, persignándose. «Ni la tierra ni el cielo dan así de fácil». Rosa, en cambio, se sentía agradecida. Por primera vez en su vida, sus hijos comían hasta hartarse. Lucía lucía un vestido nuevo que ella misma había cosido con telas compradas en el mercado, y Tomás corría por el patio con una sonrisa que había olvidado. «Dios nos escuchó», susurraba Rosa cada noche, convencida de que una bendición había caído sobre ellos. Pero Ezequiel no podía compartir esa fe. Cada vez que veía las monedas de oro brillar en su saco, sentía un ardor extraño en la piel, como si las piezas tuvieran vida propia. Recordaba las palabras del hombre vestido de negro: «Ya aceptaste, Ezequiel. No hay marcha atrás». Intentaba convencerse de que todo era producto de su esfuerzo, de que por fin la tierra le sonreía. Pero dentro de sí sabía que no era verdad. Había algo oscuro detrás de su fortuna, algo que lo vigilaba en silencio. Las primeras desgracias. La primera tragedia ocurrió una madrugada. El campanario de la iglesia repicó sin aviso, y todo el pueblo corrió al ver que la casa de don Bartolo, el molinero, estaba en llamas. El fuego se levantaba como un monstruo hambriento, y aunque los vecinos intentaron apagarlo, fue inútil. Don Bartolo y su esposa murieron carbonizados. Lo extraño fue que, al día siguiente, Ezequiel encontró una nueva moneda de oro en su saco, más brillante que todas las anteriores. La noticia del incendio se esparció como pólvora. Algunos lo tomaron como un accidente, pero otros empezaron a murmurar. Desde que Ezequiel tiene dinero, las desgracias no paran. Primero la vaca muerta, ahora el incendio. Eso es mal augurio. Ezequiel escuchaba los comentarios en silencio, con el corazón encogido. Rosa lo defendía, ignorando las sospechas. «La gente habla porque envidia lo que tenemos», decía ella. «No les hagas caso». Pero él sabía que no era simple envidia. Había una conexión oscura entre su riqueza y las desgracias que golpeaban al pueblo. El pueblo contra Ezequiel. Con el paso de las semanas, los rumores se hicieron más pesados. Un niño del vecindario enfermó gravemente, sin causa aparente. Una sequía repentina arruinó las siembras de todos menos las de Ezequiel. Y en las noches, algunos juraban haber visto sombras rondando su parcela, figuras que se movían como hombres pero que desaparecían en cuanto alguien intentaba acercarse. Una tarde, mientras compraba provisiones en la tienda, escuchó a dos hombres hablar en voz baja. «Ese Ezequiel hizo trato con el diablo, te lo digo yo». Claro. ¿Quién más podría tener tanto oro de la nada? Ezequiel apretó los puños, conteniendo las ganas de enfrentarlos. Sabía que negarlo solo avivaría más las sospechas. Rosa también notó el cambio en la actitud de la gente. Las mujeres ya no querían hablarle en la fuente, y los niños evitaban jugar con Tomás y Lucía. Poco a poco, la familia Ramírez quedó aislada, rodeada de abundancia, pero despreciada por todos. La sombra en la casa. Una noche, Ezequiel despertó de golpe. El viento aullaba fuerte, pero lo que lo había sacado del sueño era un susurro. Un murmullo grave, casi inhumano, que parecía venir de la esquina del cuarto. «Compadre». Encendió la lámpara con manos temblorosas. La habitación estaba vacía, Rosa dormía a su lado, los niños en el cuarto contiguo. Pero en la pared, por un instante, juró ver una sombra con forma humana, más oscura que la propia oscuridad.
La lámpara parpadeó, y la sombra desapareció. Al día siguiente, en el campo, los trabajadores que lo ayudaban se alejaron sin explicación. Uno de ellos, un joven llamado Mateo, le dijo en voz baja antes de irse: «No quiero estar aquí cuando venga a cobrarle». Ezequiel se quedó helado. La tentación de más riqueza. A pesar del miedo, la tentación seguía creciendo. Cada vez que encontraba una nueva moneda de oro en su saco, una voz interior le decía que debía usarla. Con ese dinero, compró tierras de vecinos desesperados, acumulando más y más poder. En poco tiempo, se convirtió en el mayor propietario de San Gregorio. Pero la riqueza no trajo paz. Rosa empezó a notar su cambio. «Ya no eres el mismo, Ezequiel», le reprochó una noche. «No sonríes, no duermes, apenas me miras. ¿Qué te está pasando?». Él no respondió. ¿Cómo explicarle que había un compadre que lo observaba desde la sombra, esperando el momento de cobrar lo suyo? El miedo de los hijos. Los niños también comenzaron a sentirlo. Una tarde, Lucía corrió llorando hacia su madre, diciendo que había visto a un hombre alto en el patio, vestido de negro, que le sonreía con los dientes brillantes. Rosa salió corriendo, pero no encontró a nadie. «Solo fue un sueño, hija», dijo, acariciándole el cabello. Pero cuando Rosa miró a Ezequiel, notó el sudor frío en su frente. Él no necesitaba explicaciones. Sabía perfectamente quién había estado allí. La maldición se extiende. El pueblo, cansado de tantas desgracias, empezó a señalarlo abiertamente. En la iglesia, el padre Esteban habló en el sermón del domingo. Hay riquezas que no vienen de Dios, sino del enemigo. Y esas riquezas traen muerte, no salvación. Todos miraron hacia la banca donde estaba la familia Ramírez. Rosa bajó la cabeza, avergonzada, mientras Ezequiel apretaba los dientes, sintiendo el peso de todas esas miradas. Esa noche, el hombre de negro volvió a aparecer en su parcela. Ezequiel estaba sentado junto al fuego, cuando escuchó un silbido suave. Levantó la vista, y allí estaba, impecable, sonriente, como si fuera dueño del lugar. «Compadre», dijo el hombre, inclinando el sombrero. «¿Ves cómo prosperas conmigo? El pueblo entero puede odiarte, pero ¿acaso eso importa? Tu mesa está llena, tu familia vive. Eso es lo único que cuenta». Ezequiel lo miró con rabia. «¿Y a qué precio? Desde que apareciste, la desgracia no abandona este pueblo». El hombre rió, una carcajada que heló el aire. «La desgracia ya estaba aquí, Ezequiel. Yo solo te enseñé a aprovecharla». Antes de desaparecer, dejó caer otra moneda en el suelo, que brilló con un resplandor casi rojo. Ezequiel no se atrevió a tocarla esa noche. Pero al amanecer, la encontró dentro de su saco, como si nunca hubiera estado afuera. El comienzo del fin. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Cada tragedia en el pueblo parecía estar ligada a una nueva moneda en manos de Ezequiel. Una niña desapareció sin rastro, un pozo se secó de un día para otro, una plaga de ratas invadió las casas. Los vecinos ya no lo veían como un hombre afortunado, sino como un maldito. Había quienes hablaban de expulsarlo, y otros susurraban que la única forma de salvar al pueblo era quemar su casa con él adentro. Ezequiel empezó a sentir que la maldición no solo caía sobre San Gregorio, sino también sobre su propia familia. Rosa ya no lo miraba con amor, sino con miedo. Y los niños evitaban quedarse solos con él, como si percibieran que algo oscuro lo habitaba. La tercera noche cayó sobre San Gregorio como un manto de ceniza. No había estrellas, no había luna, solo un cielo vacío, como si el mismo cielo hubiese cerrado los ojos. Ezequiel caminaba solo hacia el cruce de caminos, con la respiración agitada y las manos temblorosas. Sentía que cada paso lo hundía más en un abismo del cual no habría retorno. En su bolsillo llevaba la moneda, aquella primera que había encontrado bajo el suelo seco. La miraba una y otra vez, como si en su brillo apagado pudiera encontrar alguna respuesta. Sabía que esa noche el compadre vendría a cobrar su deuda. Y sabía, también, que si no hacía algo, se llevaría a su hija, a Rosa, y finalmente a él mismo. La aparición.
El viento sopló de golpe, levantando polvo y hojas secas que parecían danzar en círculos. El silencio se quebró con un sonido de cascos, aunque no había caballo alguno. Y entonces lo vio, el hombre de negro, de pie al otro lado del cruce, con su sombrero ancho y esa sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. Llegó la hora, compadre, dijo con voz tranquila, como quien anuncia una fiesta. ¿Ya decidiste? Ezequiel sintió que el corazón le estallaba en el pecho. No, no entregaré a mi hija. Ni a mi familia. El hombre rió suavemente. Entonces me los llevaré a todos. Así de simple. Ezequiel cayó de rodillas, desesperado. Por favor. Dime qué debo hacer para romper este pacto. El hombre inclinó la cabeza, divertido. Lo firmaste con deseo, lo sellaste con tu ambición. Nada rompe lo que está escrito en la sangre del corazón. Ezequiel apretó la moneda en su mano con tanta fuerza que le abrió la piel. La sangre resbaló por sus dedos y manchó el metal. Entonces toma esto. Gritó, arrojándola con toda su fuerza hacia la oscuridad. La moneda no cayó al suelo. Flotó en el aire, girando lentamente, y un fuego negro comenzó a arder alrededor. El hombre de negro sonrió aún más, como si esperara ese gesto. No puedes deshacer lo que ya es mío, compadre. La revelación. De repente, Ezequiel sintió algo extraño, la moneda ardía en su mente como si lo llamara. Y en ese instante comprendió la verdad. No era solo una moneda. Era un sello, un vínculo, el portal mismo por el cual el hombre había entrado en su vida. Si la moneda desaparecía, quizá todo terminaría. El compadre lo miró, como si leyera sus pensamientos. Puedes intentarlo. Pero todo acto tiene un precio más alto del que imaginas. Ezequiel respiró hondo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabía lo que debía hacer. El sacrificio. Con manos temblorosas, tomó la moneda del suelo ardiente. El fuego le quemaba la piel, pero no soltó. Alzó los ojos al cielo oscuro y gritó. Si debe haber un sacrificio, que sea yo. Y que mi alma quede sellada en esta moneda, pero que ellos vivan libres. El compadre lo observó en silencio. El viento cesó, y por un instante todo quedó quieto, como si el mundo aguardara su decisión. La moneda brilló con un resplandor rojo, y una voz gutural emergió de ella, repitiendo como un eco. Sacrificio aceptado. Ezequiel sintió que su cuerpo se debilitaba, que su sangre se helaba en las venas. La moneda absorbía su fuerza vital, su aliento, sus recuerdos. Vio pasar frente a sus ojos imágenes de Rosa y los niños, riendo en los días de hambre, abrazándose en la miseria. Y después, las vio felices, libres de todo peso, como si el futuro se abriera para ellos sin cadenas. El hombre de negro dio un paso atrás, sorprendido. No esperaba que tuvieras valor, compadre. Pero el valor también alimenta el fuego. Ezequiel apenas pudo levantar la mirada. No, tendrás, a mi familia. El compadre sonrió por última vez. Tienes razón. Ellos quedan libres. Pero tú, ya eres mío. Y con esas palabras, el fuego envolvió a Ezequiel por completo. El amanecer en San Gregorio. Al día siguiente, Rosa despertó con un extraño silencio en la casa. Llamó a Ezequiel, pero no respondió. Lo buscó en el patio, en los campos, en el rancho, no estaba. Lo único que encontró fue una moneda ennegrecida sobre la mesa, partida en dos, como si alguien la hubiese quebrado con furia. Durante semanas, preguntó en el pueblo, recorrió los caminos, lloró en la iglesia. Nadie había visto a Ezequiel. Algunos decían que se había ido, avergonzado. Otros, que lo había devorado la tierra. Pero Rosa, en lo profundo de su corazón, sabía la verdad, su marido había pagado el precio más alto. Los niños, poco a poco, dejaron de tener pesadillas. La figura del hombre de negro no volvió a aparecer. El rancho volvió a ser pobre, pero la paz regresó. El último rumor. Pasaron los años, y San Gregorio nunca olvidó la historia del campesino que encontró una moneda del diablo.
Se convirtió en una leyenda que los ancianos contaban a los jóvenes, una advertencia sobre la ambición y el precio de lo prohibido. Decían que, en noches sin luna, si alguien caminaba hasta el cruce de caminos y escuchaba con atención, podía oír el eco de una voz susurrando: «Compadre». Algunos juraban haber visto un resplandor rojo bajo la tierra, como si una moneda ardiera todavía en las entrañas del pueblo. Y aunque nadie volvió a desenterrar riquezas malditas, todos sabían que la sombra del diablo seguía rondando, esperando a otro desesperado que se atreviera a aceptar un pacto. Epílogo. Rosa envejeció junto a sus hijos, quienes nunca olvidaron el sacrificio de su padre. Cada vez que el hambre regresaba, ella miraba al cielo y murmuraba: «Tu sacrificio nos dio vida, Ezequiel. Nunca lo olvidaré». Y en lo profundo de la noche, cuando el viento soplaba entre los árboles secos, parecía que una voz le respondía desde algún lugar lejano: «Todo por ustedes, compadre, todo por ustedes». Y, mientras tanto, el saco de monedas seguía llenándose, pesado como un ataúd. Ezequiel comprendió, demasiado tarde, que la riqueza que había buscado era la misma que estaba destruyendo todo lo que amaba. El aire en San Gregorio se volvió pesado, irrespirable. Las desgracias no daban tregua, y en cada esquina se escuchaban murmullos que apuntaban a un mismo culpable, Ezequiel Ramírez. Ya no era el campesino humilde que todos conocían. Ahora lo veían como un hombre maldito, alguien marcado por fuerzas oscuras. Los vecinos cruzaban la calle para evitar saludarlo, los niños lo señalaban a escondidas, y hasta el padre Esteban dejó de recibirlo en la iglesia. Ezequiel lo soportaba en silencio. Pero dentro de su casa, el miedo crecía. Rosa apenas le hablaba, y cuando lo hacía era con voz dura, como si la desconfianza se hubiera convertido en odio. Los niños tenían pesadillas constantes, decían ver a un hombre alto rondando por la ventana, siempre sonriendo. Ezequiel sabía que no eran sueños. Sabía que el compadre estaba cada vez más cerca. La visita anunciada. Una noche sin luna, mientras el viento sacudía las tejas del rancho, Ezequiel escuchó pasos en el patio. Se levantó de la cama, tomó el machete que guardaba junto a la puerta y salió con cautela. Allí estaba. De pie bajo el árbol seco, vestido de negro impecable, sombrero ancho y esa sonrisa que helaba la sangre. «Buenas noches, compadre», dijo el hombre, con tono cordial, como si se tratara de un viejo amigo. Ezequiel apretó el machete, aunque sabía que era inútil. «¿Qué quieres de mí?». El hombre inclinó la cabeza. «Vengo a lo que corresponde. Nada en este mundo es gratis, compadre. Y tú has recibido bastante». Ezequiel tragó saliva. «Te daré oro, te daré tierras, lo que quieras». El hombre rió suavemente, un eco que retumbó en el aire. «¿Oro? ¿Tierras? Todo eso ya es mío, gracias a ti. Lo que quiero ahora, es lo que siempre quise». Ezequiel tembló. «¿Qué es?». El hombre lo miró fijamente, y sus ojos brillaron rojos como brasas. «Un sacrificio. La vida de alguien que ames». El campesino sintió un golpe en el pecho, como si el aire lo abandonara. «No, no puedo». «Ya aceptaste el trato», interrumpió el hombre, acercándose lentamente. «Yo te di abundancia, respeto, poder. Ahora debes pagar». Ezequiel retrocedió, el machete temblando en su mano. «No. Busca otra cosa. Te daré mi vida, pero no la de ellos». El hombre ladeó la cabeza, como un cuervo curioso. «Tu vida me pertenece de todos modos, compadre. Lo interesante es lo que puedes perder antes de que llegue tu hora. La presión sobre la familia». Desde esa noche, la presencia del hombre en negro se volvió constante. Ezequiel lo veía en los campos, parado en medio del maizal como una sombra. Lo veía en la plaza, observándolo entre la multitud, aunque nadie más parecía notarlo. Rosa notó el deterioro de su marido. Sus ojos hundidos, sus manos temblorosas, su silencio eterno. Una tarde, lo enfrentó. «Ezequiel, dime la verdad. ¿Qué hiciste?». Él quiso hablar, confesarlo todo, pero las palabras se le atoraban en la garganta.
La imagen del compadre lo miraba desde la esquina, sonriendo, como advirtiéndole que guardara silencio. Rosa lo miró con lágrimas en los ojos. Me estás perdiendo, nos estás perdiendo a todos. Ezequiel bajó la cabeza, incapaz de responder. La amenaza explícita. Una noche, mientras Lucía dormía, Ezequiel la vio sonreír entre sueños. Pero su sonrisa cambió de pronto en un gesto de terror. La niña gritó y despertó llorando. Él estaba aquí, papá. Me decía que me llevaría a jugar con él. Rosa abrazó a la niña, horrorizada, mientras Ezequiel se quedó inmóvil. Supo en ese instante a quien había señalado el compadre como pago, a su hija. Horas después, cuando el silencio volvió a la casa, Ezequiel salió al patio y gritó hacia la oscuridad. Cobarde. Déjala en paz. Ven por mí. El hombre apareció a unos metros, sonriendo con calma. Compadre, no es cuestión de lo que quieras. Es cuestión de lo que debes. Ezequiel cayó de rodillas. Llévame a mí, pero no a ella. El hombre negó con un movimiento lento de cabeza. No sería un verdadero pago si no sangrara tu corazón. El aislamiento total. Los días siguientes fueron un infierno. Nadie se acercaba a su casa. Los vecinos murmuraban que los Ramírez estaban malditos, y algunos incluso decían que habían visto llamas negras sobre el tejado durante la noche. Rosa, desesperada, llevó a los niños con el padre Esteban, buscando ayuda espiritual. El sacerdote los bendijo, pero advirtió en voz baja. Hay fuerzas que no se rompen con agua bendita. Solo el arrepentimiento verdadero y un sacrificio mayor pueden salvarles. Rosa regresó a casa con más miedo que fe. Ezequiel, al verla llegar, sintió que su familia ya no confiaba en él. Y tenía razón. Rosa empezaba a creer lo mismo que todos, que su marido había hecho un pacto prohibido. El enfrentamiento. Una tarde, Ezequiel decidió enfrentarlo directamente. Se dirigió al cruce de caminos donde todo había comenzado. Allí, esperó con el machete en la mano y el corazón ardiendo de furia. El hombre apareció sin que se diera cuenta, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Sabía que vendrías, compadre. Dime qué debo hacer para romper este pacto, exigió Ezequiel, alzando el machete. El hombre rió, y el sonido hizo temblar la tierra bajo sus pies. ¿Romperlo? ¿Acaso puedes devolverme todo lo que ya tomaste? El hambre, el respeto, la tierra, el poder. Todo eso era mío, y tú lo usaste. La única salida es pagar lo que debes. Ezequiel alzó el machete y lo lanzó hacia él. Pero la hoja atravesó el aire como si cortara humo. El hombre ni siquiera se movió. No puedes tocarme, compadre. Pero yo a ti sí. Y al decirlo, Ezequiel sintió un dolor ardiente en el pecho, como si algo le quemara por dentro. Cayó de rodillas, jadeando. El hombre se inclinó y le susurró al oído. Tienes 3 noches para decidir. O entregas a tu hija, o vendré a llevarme a los 3. La desesperación. Ezequiel regresó al rancho como un fantasma. No habló con Rosa, no comió, no durmió. Pasó horas sentado frente al fuego, mirando las llamas, pensando en lo inevitable. Los niños lo miraban con miedo. Rosa, con odio. ¿Qué hiciste, Ezequiel? Le gritó finalmente, llorando. Nos condenaste. Él rompió en sollozos. Lo hice por ustedes, por el hambre, por no verlos morir. Rosa lo abofeteó con furia. Preferiría haber muerto de hambre antes que vivir así. Ezequiel bajó la cabeza. No tenía defensa. El plazo final. Llegó la primera de las 3 noches, y el viento sopló como si la montaña entera respirara. Ezequiel se sentó en el cruce de caminos, con el saco de monedas en la mano. Gritó al cielo, suplicando una salida. Pero solo obtuvo silencio. La segunda noche, soñó que Lucía lo llamaba desde un abismo de fuego. Se despertó empapado en sudor, convencido de que ya no podía esperar más. Y así llegó la tercera noche, con la decisión pendiente. El hombre de negro aparecería, y con él, el precio final del pacto.
Ezequiel sabía que el momento había llegado.